Eleanor Whittaker no lloró cuando leyeron la carta en voz alta. Estaba de pie en el centro de Harrington Hall. El calor del verano entraba por cada ventana. Sentía un sudor frío en la nuca. Lenta y deliberadamente, levantó la mano y se quitó el anillo de oro del dedo. Lo puso sobre la mesa, frente a su esposo. No lo arrojó, no lo entregó, lo colocó como una prueba. Nathaniel Harrington, el magistrado del condado, no se movió. Se quedó mirando el anillo, como un hombre mira algo que ya sabía que iba a perder. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete a nuestro canal y sigue el viaje de Eleanor hasta el final. Y deja un comentario. Dime desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El verano de 1815 llegó al condado de Harrington como un veredicto ya escrito. El calor llegó temprano ese año. Se instaló sobre la finca como algo que no tenía intención de irse. Los campos se tostaron. El arroyo detrás de la granja de los Whittaker corría lento y poco profundo. Y Eleanor, de 26 años, con 3 años de casada, entendió. De pie en el gran salón de una casa que nunca sintió como suya. Lo entendió con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Lo que más había temido finalmente había llegado. No era un extraño, ni un desastre. Era el silencio de su esposo. Había aprendido a leer a Nathaniel Harrington. Como una mujer precavida aprende a leer el clima, la tensión de su mandíbula, la quietud particular que lo invadía cuando ya había decidido algo, y solo esperaba el momento adecuado para decirlo. Había visto esa quietud la mañana en que falló en contra del socio de su padre. La había visto la noche en que despidió a su ama de llaves sin explicación. La reconocía ahora, de pie a unos 3 metros de ella, con las manos entrelazadas a la espalda, sus ojos fijos en algún punto más allá de su hombro izquierdo. Y supo que, pasara lo que pasara, él ya lo había dejado suceder. Samuel Reading estaba a la derecha de Nathaniel. Sostenía una carta doblada como si fuera algo sagrado. A primera vista, Samuel no era un hombre que llamarías peligroso. Era pulcro y bien vestido. Tenía los modales cuidadosos de un hombre que pasó su carrera haciendo que los demás se sintieran un poco menos inteligentes de lo que eran. Era el abogado más respetado del condado. Él mismo había redactado el acuerdo matrimonial de los Harrington. Le había estrechado la mano al padre de Eleanor en la firma. Y le dijo que era un buen acuerdo, justo para ambas partes. Ahora también sonreía. La misma sonrisa. Señora Harrington. Su voz resonaba con facilidad en la gran sala. Creo que es mejor si abordamos esto con franqueza. Eleanor no respondió de inmediato. Era consciente de los otros 3 hombres que no conocía bien. Eran terratenientes de la parte este del condado. Estaban sentados a lo largo de la pared del fondo, como testigos en un proceso al que no había aceptado asistir. Era consciente de Abigail Carter, de pie cerca de la ventana, con las manos cruzadas y una expresión que parecía casi de simpatía. Casi. Entonces, abórdelo, dijo Eleanor. Samuel desdobló la carta. Este documento, dijo, es una correspondencia que lleva su firma. Fue descubierto entre los registros del acuerdo original que su padre negoció con la finca Harrington. Hizo una pausa. Indica que ciertos fondos designados específicamente para el mantenimiento de la propiedad Whittaker como parte del acuerdo matrimonial, fueron redirigidos discretamente en el transcurso de 2 años. La habitación quedó en completo silencio. Eleanor miró la carta en su mano. Nunca la había visto en su vida. Esa carta, dijo, no lleva mi firma. Señora Harrington, sí la lleva. Su voz era firme. Se había prometido a sí misma al entrar en esa habitación que no dejaría que la vieran temblar. Nunca he escrito una correspondencia sobre los fondos del acuerdo. Nunca he tocado esas cuentas. Mi padre negoció ese acuerdo antes de nuestro matrimonio, y yo no participé en los asuntos financieros. Su nombre aparece en el documento, dijo Samuel con suavidad. Entonces alguien lo puso ahí. El silencio que siguió tenía un peso propio. Uno de los terratenientes junto a la pared se movió en su asiento. Abigail Carter se miró las manos. Y Nathaniel, su esposo, el hombre que había estado a su lado frente a un ministro hace 3 años y dijo palabras que ella había creído, no dijo nada. Se giró para mirarlo directamente. Nathaniel. Él la miró a los ojos. Por un instante, algo cruzó su rostro, algo que podría haber sido duda o vergüenza o el comienzo de una disculpa que no sabía cómo terminar. Luego desapareció. La carta deberá ser examinada, dijo. Su voz era mesurada, profesional. La voz que usaba en el tribunal. Samuel, creo que deberíamos. No estoy pidiendo un examen, dijo Eleanor. Le estoy diciendo claramente que no la escribí. Le estoy diciendo que nunca he redirigido ningún fondo. Y le pregunto a usted, como mi esposo, si me cree. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Nathaniel no respondió. Y ese silencio cuidadoso, cobarde y deliberado, fue el momento en que Eleanor entendió que su matrimonio no había terminado hoy. Había terminado mucho antes. Simplemente no se lo habían dicho. Había crecido como la hija de un comerciante en el condado vecino. Eso significaba que había aprendido el particular arte de ser subestimada. Su padre, James Whittaker, era un hombre decente.
Había construido una modesta fortuna a través de 2 décadas de comercio y confianza cuidadosos. Había criado a Eleanor para que leyera los contratos antes de firmarlos, para que guardara copias de cada acuerdo, y para que nunca dejara que nadie, sin importar cuán refinado o poderoso fuera, la hiciera sentir que sus preguntas no eran razonables. «Tienes una mente aguda, Ellie», solía decir. «No dejes que nadie te convenza de que eso es un defecto». Tenía 23 años cuando conoció a Nathaniel Harrington. Él tenía 31, recién nombrado magistrado. Ya era el tipo de hombre en torno al cual las habitaciones se reorganizaban. Alto, serio, con una autoridad tranquila que a Eleanor al principio le pareció atractiva en lugar de alarmante. La había cortejado con una atención tan centrada que en ese momento sintió que la veían de verdad. Ahora entendía que había una diferencia entre ser vista y ser evaluada. Su noviazgo había sido rápido para los estándares del condado. El compromiso se había arreglado en parte por un sentimiento genuino, y en parte por el tipo de cálculo práctico que gobernaba la mayoría de las cosas en ese mundo. El nombre Whittaker era respetable. Las conexiones comerciales de los Whittaker eran útiles. Y la propia Eleanor era, como Nathaniel había dicho una vez, no el tipo de mujer que toma decisiones tontas. Ella lo había tomado como un cumplido. Ahora estaba menos segura. El acuerdo matrimonial había sido obra de Samuel Reading, un documento complejo que designaba responsabilidades específicas para ambas partes. Incluía provisiones para el mantenimiento de la propiedad restante de su padre mientras él se retiraba de su negocio. Sobre el papel, era justo. Eleanor había leído cada línea. Había hecho preguntas. Se había sentado frente a Samuel Reading en esa misma mesa. Y había revisado las cláusulas una por una hasta que él pareció ligeramente exasperado. Y Nathaniel le había puesto una mano en el brazo y le había dicho en voz baja que creía que podían confiar en el juicio de Samuel. Ella lo había escuchado. Esa fue la decisión que pasaría los siguientes 3 años reconsiderando. Después de que terminó la reunión, si es que se le podía llamar así, dado que no se había llegado a ninguna resolución. Y Eleanor había salido, en lugar de soportar un minuto más de la cuidadosa cortesía de Samuel. Encontró a Margaret Vance esperándola en el pasillo lateral. Margaret era la hermana de su padre, una viuda de 60 años. Llevaba el pelo gris recogido con el tipo de eficiencia práctica que caracterizaba todo lo que hacía. Había conducido 1 hora y media bajo el calor del verano para estar en la finca Harrington esa mañana. Lo que le dijo a Eleanor todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que la mujer se tomaba la situación. «Y bien», dijo Margaret. «Tienen una carta», dijo Eleanor, «con mi nombre. Afirma que redirigí los fondos del acuerdo». Los ojos de Margaret se entrecerraron. «¿Tienes tu copia del acuerdo original en casa?» «Sí». «¿Y la correspondencia de tu padre sobre las cuentas?» «También en casa, en la caja de cedro que me dio antes de que...» Eleanor se detuvo. Apretó los labios. Su padre había muerto hace 14 meses. No se permitiría pensar en eso hoy. ¿En la caja de cedro? Sí. «Entonces empezamos por ahí», dijo Margaret. No ofreció simpatía, ofreció acción, lo cual, Eleanor había decidido hace mucho tiempo, era una forma más genuina de afecto. Samuel Reading no entró ahí con una carta falsificada porque le apeteciera. Entró porque alguien necesitaba moverse rápido. Y la gente solo se mueve rápido cuando tiene miedo de lo que puedas encontrar. Eleanor miró a su tía. «¿Qué crees que voy a encontrar?» «Todavía no lo sé», dijo Margaret. «Pero sé que ese hombre ha estado manejando transferencias de propiedades en 3 condados durante 15 años. Y sé que tu esposo confía en él completamente». Hizo una pausa, lo que significa que o Nathaniel está siendo engañado o no, dijo Eleanor. Margaret cerró la boca. Eleanor no quería oír la otra posibilidad articulada. Todavía no. No mientras todavía estaba de pie en el vestíbulo de la casa donde se suponía que debía estar a salvo. Abigail Carter había llegado al condado 6 semanas antes de esto. Lo que Eleanor ahora se daba cuenta de que no había sido una coincidencia. Era hermosa de la manera en que ciertas mujeres son hermosas. No de forma llamativa ni dramática, sino con una elegancia tranquila y serena que hacía que los demás se sintieran un poco desaliñados en comparación. Había estado relacionada con Nathaniel años antes que Eleanor, en alguna capacidad que nunca se había explicado con precisión. Una antigua conocida, una amistad familiar. Algo que ocupaba esa categoría social particular que las parejas casadas a veces navegan sin hablar nunca del todo. Eleanor no se había sentido amenazada por ella. Había observado a Abigail Carter y había visto a una mujer cuidadosa, reservada y un poco triste. Y había sentido algo parecido a la simpatía. También estaba reconsiderando eso. Habló en la reunión. Le dijo Eleanor a Margaret mientras caminaban hacia el carruaje. No dijo nada directo. Solo dijo que esperaba que el asunto se resolviera con la dignidad de todos intacta. Una pausa. Lo dijo mirándome a mí. «Por supuesto que sí», dijo Margaret. «¿Qué gana ella con esto?» Esa es exactamente la pregunta correcta. Margaret subió al carruaje.
y sospecho que la respuesta no tiene nada que ver con Nathaniel. Esa noche, Eleanor se sentó en el escritorio de la habitación que hacía mucho tiempo que no compartía con su esposo, y abrió la caja de cedro. Dentro estaban las cartas de su padre, organizadas por fecha, copias del acuerdo original, recibos, documentos notariados con el sello del condado presionado de forma limpia y clara en la esquina inferior derecha de cada página. Leyó durante 3 horas. Afuera, la oscuridad del verano se apretaba contra las ventanas. En algún lugar del pasillo podía oír a Nathaniel moverse. El crujido familiar de las tablas del suelo, el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Él no vino a buscarla. Ella no fue a buscarlo. En algún momento, después de la medianoche, lo encontró. No una carta, no una revelación dramática, solo una pequeña inconsistencia, del tipo que solo importa si sabes lo que estás buscando. La copia del acuerdo que sostenía estaba fechada el 14 de marzo de 1812. El sello del condado en la esquina inferior derecha estaba fechado el 19 de marzo de 1812. Un documento se sella el día en que se presenta, no 5 días después. Eleanor dejó el papel, lo recogió de nuevo, miró el sello, miró la fecha. Lo puso junto al recibo del abogado de su padre, que hacía referencia a la fecha de presentación como el 14 de marzo. 5 días. Una diferencia de 5 días entre un documento y su sello oficial. Eso no era un error administrativo. Un error administrativo era un nombre mal escrito. Un error administrativo era un número transpuesto. Una diferencia de 5 días entre la existencia de un documento legal y el momento en que se registró oficialmente en la oficina del condado significaba que algo se le había hecho a ese documento en esos 5 días. Algo se había cambiado. Se quedó muy quieta a la luz de la lámpara. Luego sacó una hoja de papel nueva y comenzó a escribir. No le escribió a Nathaniel. Le escribió al antiguo abogado de su padre, un hombre llamado Howard Gibbs. Se había retirado a la ciudad y con quien había intercambiado correspondencia ocasional desde la muerte de su padre. Escribió con franqueza. Había encontrado una discrepancia en las fechas del sello del documento de acuerdo original. Necesitaba saber si él tenía algún registro de la presentación original por su parte. Necesitaba saber en qué estado estaba el documento cuando salió de sus manos. Selló la carta antes del amanecer y se la dio al mozo de cuadra para que la enviara. Luego se lavó la cara, se cambió de vestido y bajó a desayunar. Nathaniel ya estaba en la mesa. Se sentaron uno frente al otro a la luz de la mañana. Y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El canto de los pájaros entraba por la ventana abierta. En algún lugar afuera, uno de los caballos se movía en el prado. «Ellie», dijo Nathaniel finalmente. Ella lo miró. Todavía era guapo, todavía sereno, todavía el tipo de hombre que parecía saber lo que hacía, incluso cuando no lo sabía. Pero había algo diferente en su rostro esa mañana. Una tensión alrededor de los ojos que ella reconoció como algo que él se esforzaba por reprimir. «Necesito que entiendas», dijo, «que estoy tratando de manejar esto correctamente». «¿Qué significa eso?» «Significa que tengo obligaciones con el condado, con el tribunal, ¿Conmigo?», dijo ella. «¿Tienes una obligación conmigo?». Él dejó el tenedor. «Por supuesto que sí. Entonces dime qué crees». Su voz era tranquila. «No lo que dice el documento. No lo que Samuel te dijo. Lo que tú crees, Nathaniel, sobre mí». Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Y en ese silencio, Eleanor escuchó su respuesta. Dobló la servilleta, la puso junto a su plato y se levantó de la mesa. «Encontré algo anoche», dijo, «en los papeles de mi padre. No te voy a decir qué es todavía porque no estoy segura de lo que significa. Pero te diré esto». Lo miró fijamente. «Lo que sea que Samuel Reading trajo a esta casa, no vino de mí. Y cuando lo demuestre, y lo demostraré, voy a necesitar que decidas muy rápidamente qué tipo de hombre quieres ser». Salió del comedor. Detrás de ella, escuchó el raspado de su silla. Él no la siguió, pero tampoco apartó la mirada. Y para Eleanor Whittaker, que había aprendido hace mucho tiempo que se puede saber más de una persona por lo que casi hace que por lo que realmente hace, ese casi era lo único que mantenía viva una pequeña y obstinada pizca de esperanza. La carta de Howard Gibbs llegó 4 días después. Eleanor estaba en la cocina cuando el mozo de cuadra la trajo. No en el salón formal, no en el estudio, sino en la cocina. Porque había dejado de realizar los rituales de una esposa cómoda en algún momento entre la mañana de la reunión y la noche que pasó a solas con los papeles de su padre. Tomó la carta, rompió el sello y la leyó de pie. Gibbs escribía en el estilo cuidadoso y abreviado de un hombre que había pasado 40 años diciendo exactamente lo que había que decir y nada más. Recordaba la presentación del acuerdo. Recordaba la fecha, 14 de marzo de 1812. Él personalmente había entregado el documento a la oficina del condado esa misma tarde. Había visto al secretario recibirlo. Tenía un recibo en sus propios archivos que confirmaba la fecha de presentación. No había vuelto a ver el documento después de ese día. También escribió en el último párrafo algo que hizo que Eleanor leyera la frase 2 veces.
Había oído a través de un conocido mutuo en la ciudad que Samuel Reading había supervisado recientemente 3 grandes transferencias de propiedades en condados al este. 2 de esas transferencias habían involucrado fincas que antes pertenecían a familias con acuerdos matrimoniales registrados en el condado de Harrington. No podía decir más que eso. Pensó que ella debería saberlo. Eleanor dobló la carta y la guardó dentro de su vestido. Luego fue a buscar a Margaret. Su tía se alojaba en la habitación de invitados del este. Había anunciado a su llegada hace 4 días que no tenía intención de irse hasta que la situación se resolviera. Nathaniel había aceptado esto con la cortesía tensa de un hombre que entendía que no estaba en posición de oponerse. Margaret había aceptado su cortesía con la serena indiferencia de una mujer que no la había pedido. Gibbs confirmó la fecha de presentación, dijo Eleanor, cerrando la puerta detrás de ella. El documento estaba en la oficina del condado el 14 de marzo. Lo que sea que le pasó al sello, ocurrió después de eso. Margaret estaba en el pequeño escritorio, con un libro de contabilidad abierto frente a ella. Había estado ocupada. «Siéntate», dijo. Eleanor se sentó. «He estado escribiendo mis propias cartas», dijo Margaret. Giró el libro de contabilidad para que Eleanor pudiera verlo. Era una lista de nombres, fincas, fechas, cantidades. Tengo una amiga en Charlottesville. Su esposo manejaba las cuentas agrícolas de varias familias en esa región. Le pregunté discretamente si el nombre de Samuel Reading aparecía en algún negocio inmobiliario reciente. Y apareció en 4 de ellos. Margaret golpeó el libro de contabilidad con un dedo. En cada caso, el patrón era el mismo. Un acuerdo matrimonial que involucraba a 2 familias de diferente estatus. Un periodo de aparente estabilidad. Luego un documento, una carta, un registro de cuenta. Algo que sugería una mala conducta financiera por parte de la parte menos poderosa. Hizo una pausa. En 3 de esos 4 casos, el matrimonio se disolvió. La familia menos poderosa perdió sus bienes protegidos. La finca permaneció intacta. Eleanor se quedó mirando la lista. Ha estado haciendo esto a otras familias. Durante al menos 1 década, creo, dijo Margaret. La pregunta es, ¿quién se beneficia cuando los activos se transfieren? Porque no es Reading. Un abogado de su calibre no hace este tipo de trabajo para su propio bolsillo. Lo hace para el de otra persona. Abigail Carter, dijo Eleanor. Todavía no lo sé. Pero Abigail Carter llegó hace 6 semanas, y esta carta apareció hace 3 semanas. Y no creo en ese tipo de coincidencias. Margaret cerró el libro de contabilidad. Lo que necesito es el documento original, no tu copia. La copia del condado, la que tiene el sello alterado. Está en la oficina de registros del condado, sí. ¿La cual supervisa Nathaniel? Sí, dijo Margaret de nuevo, y esta vez su voz tenía un tono seco y puntiagudo. Por eso creo que es hora de que tengas una conversación directa con tu esposo, no del tipo cuidadoso, del tipo honesto. Eleanor miró el libro de contabilidad. Los nombres de mujeres que no conocía en condados que nunca había visitado, que habían pasado por algo parecido a lo que le estaba sucediendo a ella ahora. Algunas de ellas en silencio, algunas de ellas sin nadie que las apoyara. No me creyó, dijo, en la reunión. Tampoco te descreyó, dijo Margaret. Hay una diferencia. El hombre está atrapado entre su lealtad profesional y algo que aún no está dispuesto a examinar. Cruzó las manos sobre la mesa. Haz que lo examine. Eleanor se levantó. Encontró a Nathaniel en su estudio. Estaba en su escritorio, con papeles esparcidos frente a él. Aunque cuando ella abrió la puerta, no estaba escribiendo. Estaba mirando a la pared con la quietud particular de un hombre que ha estado demasiado tiempo metido en su propia cabeza, y lo sabe. «Necesito hablar contigo», dijo Eleanor. No preguntó. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla frente a su escritorio. La silla en la que se sentaban los testigos, la silla que usaban los peticionarios. La silla que ella nunca había usado, porque siempre había creído que no era una visitante en esa casa. No como un asunto del acuerdo, no como una cuestión legal. Como tu esposa. Él se giró para mirarla. «Te escucho», dijo. Howard Gibbs confirmó que el documento del acuerdo se presentó el 14 de marzo. Su recibo y su memoria coinciden. El sello en mi copia está fechado el 19 de marzo. Eso significa que el documento estuvo en la oficina del condado durante 5 días antes de ser procesado oficialmente. Y en esos 5 días, algo cambió. Mantuvo la voz firme. «Necesito que saques la copia original del condado y la compares con la mía». Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, Eleanor, «También necesito decirte que sé que Samuel Reading ha hecho esto antes. En al menos otros 4 casos en condados vecinos. El mismo patrón cada vez. Un acuerdo matrimonial. Un documento que sugiere mala conducta. Una familia que pierde su propiedad protegida». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. «Nathaniel, necesito saber si vas a mirar lo que te estoy mostrando, o si ya has decidido lo que vas a ver». Algo cambió en su rostro. «Eso no es justo». «Es completamente justo», dijo ella. «Porque he sido tu esposa durante 3 años. He dirigido esta casa. He manejado tu correspondencia cuando estabas de viaje. He entretenido a tus socios y apoyado tu trabajo.
Y nunca, ni una sola vez, he tocado una cuenta que no fuera mía. Y la primera vez que alguien entra aquí y pone un trozo de papel con mi nombre frente a ti, tu respuesta es el silencio. Su voz no se alzó. Nunca se alzaba. Pero el peso detrás de ella era considerable. Merezco algo mejor que el silencio, Nathaniel. Y creo que en algún lugar, debajo de toda esa cautela profesional, lo sabes. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, sacaré la copia del condado. No fue una disculpa, no fue una declaración de fe, pero fue un movimiento. Y Eleanor había aprendido a reconocer el valor del movimiento cuando todo lo demás estaba estancado. Gracias, dijo. Se levantó para irse. Ellie, su voz la detuvo en la puerta. Ella se giró. Él la miraba con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Algo desprotegido, algo que no había pasado por el filtro de su yo profesional antes de llegar a su rostro. Quiero que sepas que yo, se detuvo, reorganizó lo que iba a decir. Debería haber hablado en la reunión. Ella sostuvo su mirada. Sí, dijo. Deberías haberlo hecho. Lo dejó allí. La oficina de registros del condado era un edificio de 2 habitaciones detrás del juzgado. Estaba a cargo de un secretario llamado Albert Foss, que había ocupado el cargo durante 22 años. Consideraba los registros bajo su cuidado con la apasionada protección de un hombre que no tenía nada más por lo que apasionarse. Cuando Nathaniel llegó a la mañana siguiente para solicitar el documento original del acuerdo Harrington, Foss fue cooperativo, eficiente y por una fracción de segundo, rápidamente reprimida, visiblemente sorprendido. Nathaniel trajo el documento a casa sin abrirlo. Eleanor esperaba en el estudio. Margaret estaba a su lado. Cuando Nathaniel colocó el documento sobre el escritorio y los tres lo miraron juntos, el Eleanor sintió la quietud específica que precede a algo irrevocable. Abrió su copia primero, la colocó plana en el lado izquierdo del escritorio. Luego abrió la copia del condado, la colocó a la derecha. Los documentos eran iguales en todos los aspectos importantes. Mismo lenguaje, misma estructura, mismas firmas. Pero en la tercera página, en la cláusula que regía las disposiciones de mantenimiento de la propiedad Whittaker, había una diferencia. Su copia decía, se mantendrá en total conformidad con los términos del acuerdo original. La copia del condado decía, se mantendrá en total conformidad con los términos del programa revisado. Programa revisado. No había ningún programa revisado. Nunca había habido un programa revisado. La copia de Eleanor no hacía referencia a ninguno. La copia de su padre, que también había sacado de la caja de cedro, no hacía referencia a ninguno. La copia del condado, el documento oficial y legalmente vinculante, hacía referencia a un programa financiero que no existía, lo que significaba que quienquiera que hubiera alterado este documento tenía la intención de que hubiera una revisión posterior. Una segunda falsificación, probablemente algo que habría creado el programa revisado y lo habría utilizado para justificar la redirección de fondos. Algo que podría haberse introducido en cualquier momento, discretamente, y utilizado para despojar a la familia Whittaker de las protecciones de su acuerdo sin que nadie se diera cuenta. El Eleanor miró la fecha del sello, 19 de marzo. 5 días. Alguien alteró la copia del condado, dijo. Cambió una frase, dejó una referencia a un documento que no existe. Y luego, cuando estuvieron listos para actuar, planearon producir ese documento firmado con mi nombre como el programa revisado. La carta que presentaron en la reunión, dijo Margaret, no era evidencia de lo que yo había hecho, dijo el Eleanor. Era la segunda parte de una falsificación que ya habían comenzado hace 3 años. Miró a Nathaniel. Han estado planeando esto desde antes de que mi padre muriera. Quizás desde antes del matrimonio. Nathaniel miró los 2 documentos, uno al lado del otro. Miró el sello. Miró la frase que no debería haber estado allí. Y Eleanor vio que algo le sucedía a su rostro que no había visto antes. No duda, no vergüenza, sino algo más raro que ambos. La expresión de un hombre que ha sido obligado a entender con certeza física que alguien en quien confiaba ha estado usando su nombre, su cargo y su autoridad para hacer algo que él nunca aceptó. El programa revisado, dijo. Su voz era extraña. Sí, dijo el Eleanor. Esa frase habría dado validez legal a cualquier documento financiero que la mencionara. Si alguien producía una revisión firmada, parecería que el acuerdo siempre la había incluido. Y cualquier registro de movimiento de fondos parecería un cumplimiento legítimo de un acuerdo existente. Eleanor mantuvo la voz firme. 3 años, Nathaniel. Han tenido 3 años para hacer que esto parezca real. Él se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Se quedó allí por un largo momento. Eleanor no habló. Margaret no habló. Afuera, el calor del verano se acumulaba de nuevo, del tipo que se asienta sobre la tierra y no se mueve. Samuel redactó este documento, dijo Nathaniel. Sí. Lo presentó en esta oficina. Sí. Tuvo 5 días de acceso antes de que se procesara oficialmente. Sí. Se dio la vuelta. Necesito saber, dijo, si Foss estuvo involucrado.
Era una pregunta, pero no estaba dirigida a Eleanor. Estaba pensando en voz alta, analizándolo como un magistrado analiza las pruebas, metódicamente, incluso cuando todo dentro de él no era metódico en absoluto. Eleanor reconoció que estaba asustado, no por él mismo, sino por lo que estaba a punto de tener que hacer. Es posible que le pagaran a Foss para que mirara hacia otro lado, dijo Margaret, o puede que no supiera lo que estaba procesando. El cambio es sutil, una frase que se pasa por alto fácilmente si no estás comparando documentos. Debería haber estado comparando documentos, dijo Nathaniel. Firmé la confirmación de la presentación. Debería haberlo hecho. Confiaste en el hombre que lo redactó, dijo Eleanor, no como consuelo, como un hecho. Y él sabía que lo harías. Nathaniel la miró. Ella sostuvo su mirada firmemente. No iba a hacerle esto más fácil de lo necesario. Pero tampoco iba a ser cruel al respecto. Porque entendía, incluso ahora, incluso después de todo, que Nathaniel Harrington no era un hombre deshonesto. Era un hombre que había cometido el error particular de confiar en alguien a quien debería haber examinado con más cuidado. Eso no era lo mismo que participar en el engaño. Y el Eleanor era lo suficientemente precisa en su pensamiento como para mantener esa distinción. ¿Qué necesitas de mí?, dijo él. Acceso a los registros de transferencia de propiedades de los últimos 5 años, dijo el Eleanor. Samuel ha estado manejando transferencias en los condados del este. Creo que hay un patrón más grande. Necesito ver si la misma alteración aparece en otros documentos de acuerdo presentados a través de esta oficina. Nathaniel asintió. Lo autorizaré. Y necesito que no le digas nada a Samuel, añadió Eleanor. Todavía no. No hasta que sepamos hasta dónde llega esto. Él guardó silencio por un momento. Ha sido mi abogado durante 8 años, dijo. Lo sé. Él manejó la herencia de mi padre. Lo sé, Nathaniel. Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, la expresión desprotegida de su rostro se había endurecido. La expresión de un hombre que ha encontrado su equilibrio de nuevo, aunque el suelo bajo sus pies haya cambiado fundamentalmente. De acuerdo, dijo. Haremos esto con cuidado. Lo que sucedió durante la semana siguiente no fue dramático en el sentido visible. Desde fuera, parecía que no pasaba nada en absoluto. Nathaniel iba a su oficina cada mañana como de costumbre. Samuel Reading continuaba con su trabajo. Abigail Carter fue vista en una reunión en el lado norte de la ciudad, riendo de algo y con un aspecto completamente despreocupado. El Eleanor se quedó en casa, que era exactamente lo que se esperaba que hiciera una mujer en su posición. Pero Margaret Vance estaba escribiendo cartas. Y el Eleanor leía cada registro de transferencia que Nathaniel traía a casa cada noche. Los revisaba con la misma atención metódica que había dedicado a los papeles de su padre. Buscaba las pequeñas inconsistencias, las fechas que no cuadraban del todo, las frases que parecían hacer referencia a documentos no incluidos en los archivos. Encontró otros 6 casos. 6 documentos de acuerdo más, presentados en la oficina del condado de Nathaniel durante los últimos 7 años, con pequeñas alteraciones en las cláusulas de mantenimiento. 3 de ellos hacían referencia a programas revisados que no existían. 2 hacían referencia a enmiendas acordadas sin documentos de enmienda adjuntos. 1 hacía referencia a una presentación suplementaria que aparentemente nunca se materializó. 6 familias. 6 mujeres o padres o familias de menor estatus que habían firmado acuerdos que creían justos. Y luego vieron cómo sus protecciones financieras se erosionaban lentamente de maneras que no podían explicar o desafiar del todo. Porque la base legal para cada erosión estaba justo allí, en la copia oficial del condado de sus propios documentos de acuerdo. Eleanor dejó el último archivo y apoyó las manos sobre el escritorio. 6, dijo. Margaret, que había estado leyendo a su lado, no dijo nada. Ha estado haciendo esto durante 7 años solo a través de esta oficina, dijo el Eleanor. Y este es un solo condado. Hay 7 condados en esta región, dijo Margaret en voz baja. Las implicaciones quedaron flotando en el aire entre ellas. Eleanor pensó en los 3 casos que Gibbs había mencionado. Los 4 que Margaret había encontrado a través de su contacto en Charlottesville. Y ahora 6 más, aquí mismo, bajo la jurisdicción de Nathaniel. Bajo su firma, en su oficina de registro, procesados por su secretario de condado. Nathaniel necesita ver esto esta noche, dijo ella. Los vio esa noche. Eleanor extendió los archivos sobre la mesa del comedor después de la cena y se los explicó uno por uno. Las alteraciones, las referencias fantasma, el patrón que surgía cuando los mirabas todos juntos en lugar de aisladamente. Fue precisa. No editorializó. Dejó que los documentos hablaran. Cuando terminó, Nathaniel se recostó en su silla y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, «Esto va a destruir su carrera». «Sí», dijo el Eleanor. «Va a poner en duda cada presentación que pasó por esta oficina durante la última década. Cada caso que he supervisado en el que él estuvo involucrado». «Sí», dijo ella de nuevo. «Va a ser». Se detuvo. Miró los archivos. «La gente va a cuestionar mi juicio. Si yo sabía. Si yo estaba». Nathaniel. Ella esperó hasta que él la miró.
Sé que no lo sabías, y también lo sabrá cualquiera que examine esto con cuidado, porque las alteraciones fueron diseñadas para ser invisibles, fueron diseñadas para ser confiables, y tú confiaste en ellas. Hizo una pausa. Pero sí, va a ser difícil. Y no puedo protegerte de eso. Ninguno de nosotros puede proteger al otro de lo que esto significa. Él volvió a guardar silencio, esta vez por más tiempo. Debería haber hablado en la reunión, dijo por segunda vez. Pero esta vez no fue ofrecido como una declaración final. Fue el comienzo de algo. Ya dijiste eso, dijo Eleanor. Quiero decir, exhaló. Quiero decir que dejé que pusiera esa carta sobre la mesa frente a ti, y no dije nada, porque tenía miedo de parecer que estaba protegiendo a mi esposa en lugar de hacer cumplir la ley. Me dije a mí mismo que eso era integridad profesional. Miró los archivos esparcidos sobre la mesa. No lo era. Eleanor lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, no lo era. Él asintió lentamente, aceptándolo. Y algo cambió entre ellos. No reparado, no resuelto, pero reorientado. Como dos personas que han estado de pie en ángulos opuestos y finalmente se giran para mirar en la misma dirección. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, llamaron a la puerta principal. El ama de llaves entró un momento después, con aspecto inseguro. Señora, dijo, hay un chico de la oficina de correos. Dice que es urgente. La carta era de Gibbs de nuevo. Corta, 3 frases. Había hecho averiguaciones, como Eleanor le había pedido, sobre las propiedades relacionadas con los documentos de transferencia que ella había descrito. Un nombre había aparecido en los registros financieros de las 4 transacciones del condado del Este que había podido rastrear. No el nombre de Samuel Reading. Un nombre detrás de Reading. La finca del padre de Abigail Carter, que ahora era administrada, tras su muerte el año anterior, por la propia Abigail Carter. El Eleanor leyó la carta una vez. Luego la leyó de nuevo. Luego se la entregó a Nathaniel sin decir una palabra y observó su rostro mientras la leía. Había visto a Nathaniel enojado antes, de la manera controlada y precisa de un hombre que se había entrenado para mantenerlo contenido. Esto era diferente. Este fue el momento en que un hombre que se creía un árbitro justo de la justicia entiende que la justicia se ha llevado a cabo en su nombre, en su espacio y en su condado, en una dirección que él nunca sancionó. El tipo de ira que no tiene una salida limpia, porque está dirigida en parte hacia afuera y en parte hacia adentro. Y no tiene un lugar cómodo donde aterrizar. Dejó la carta. La recogió de nuevo. La dejó. Ella regresó hace 6 semanas, dijo él. Su voz era muy controlada. Sí, dijo Eleanor. Me dijo que había regresado porque estaba considerando reinstalarse en la zona, que la muerte de su padre la había dejado con ganas de estar en un lugar familiar. Sí, él miró a Eleanor. Y en esa mirada había algo que, en otras circunstancias, habría sido casi imposible de presenciar. La expresión de un hombre que ha entendido simultáneamente que ha juzgado mal a la mujer sentada frente a él y ha juzgado muy mal a otra mujer por completo. La expresión de alguien que toma la medida completa de su propia ceguera. ¿Qué necesitas que haga?, dijo él. Eleanor recogió la carta, la dobló con cuidado y la colocó con los otros archivos. Necesito que convoques una asamblea del condado, dijo ella. Necesito que todos los terratenientes y funcionarios que estuvieron presentes en la reunión donde Samuel presentó esa carta estén allí. Necesito los documentos originales sobre la mesa. Ambas copias, la copia de mi padre, el recibo de Gibbs y los 6 archivos de acuerdo alterados de este condado. Lo miró fijamente. Y necesito que confíes en que cuando me ponga de pie en esa sala, diré exactamente lo que hay que decir. Él sostuvo su mirada. De acuerdo, dijo. Afuera, la noche de verano era tranquila y calurosa, del tipo que no ofrecía alivio y no pedía ninguno. Pero dentro de ese comedor, a la luz de la lámpara, con la evidencia de 7 años de fraude cuidadoso esparcida sobre la mesa entre ellos, algo había cambiado genuinamente. No el perdón. Todavía no. Pero el comienzo de él. Y al otro lado de la ciudad, en la casa bien equipada que había alquilado para la temporada, Abigail Carter se sentó en su propio escritorio y escribió una carta. Compuesta, sin prisas, precisa. Creía que sería el último movimiento que necesitaría hacer. Aún no sabía que Eleanor Whittaker ya había encontrado el sello. La carta de Abigail Carter llegó a la finca Harrington a la mañana siguiente, dirigida a Nathaniel. Eleanor no estaba en la habitación cuando él la abrió. Estaba en la cocina con Margaret, revisando la lista de invitaciones para la asamblea que debían enviarse antes del final de la semana. Cuando escuchó sus pasos en el pasillo, rápidos, decididos, del tipo que significaba que algo había sucedido. Entró por la puerta con la carta en la mano y el rostro dispuesto en esa cuidadosa inexpresividad que Eleanor había aprendido a reconocer como ira controlada. «Está solicitando una reunión privada», dijo, «conmigo, antes de la asamblea». Eleanor levantó la vista de la lista. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Dejó la carta sobre la mesa. Escribe que tiene información relevante sobre el asunto del acuerdo y que cree que una conversación privada sería, en sus palabras, preferible a la desagradable situación de un procedimiento público.
Margaret recogió la carta sin pedir permiso y la leyó ella misma. Luego la dejó. Ella sabe, dijo Margaret. Sabe que algo se está moviendo. Eleanor estuvo de acuerdo. No sabe cuánto tenemos todavía. De lo contrario, no estaría pidiendo una reunión privada. Ya se habría ido. Nathaniel miró la carta. Dice que quiere proteger a todos los involucrados de daños innecesarios. Quiere negociar, dijo Eleanor. Quiere averiguar qué sabemos antes de que lo presentemos frente a testigos. Miró a Nathaniel fijamente. No te reúnas con ella a solas. Algo cruzó su rostro. No ofensa exactamente, sino la expresión particular de un hombre al que le han dicho algo que no quería oír del todo, pero que no puede disputar razonablemente. No pensaba hacerlo, dijo. Bien. Sacó la silla frente a Eleanor y se sentó. Era la primera vez que se sentaba en la mesa de la cocina desde que esto había comenzado. La primera vez que había venido a donde estaba Eleanor, en lugar de esperar que ella fuera a él. Y ella lo notó, aunque no lo dijo. Si sabe que estamos preparando un caso, dijo él, podría intentar mover los activos antes de la asamblea. Transferir lo que pueda, ocultar lo que no pueda. Podría, dijo Margaret. Por eso la asamblea debe ocurrir dentro de esta semana. Puedo convocarla para el viernes, dijo Nathaniel. 4 días. ¿Es tiempo suficiente para tener todo preparado? Preguntó Eleanor. Tendrá que serlo. Él la miró. También he estado pensando en Foss, Albert Foss, el secretario. Si el documento fue alterado en su oficina durante esos 5 días, o participó o fue manipulado. De cualquier manera, tendrá que rendir cuentas por lo que sucedió bajo su supervisión. ¿Has hablado con él? Todavía no. Quería saber más antes de hacerlo. Hizo una pausa. Pero creo que necesito hablar con él hoy, antes de que la carta de Abigail circule. Entonces ve esta mañana, dijo el Eleanor, y lleva la copia del acuerdo del condado contigo. Deja que la vea. Observa su rostro cuando lea la frase sobre el programa revisado. Nathaniel asintió. Se levantó, cogió su abrigo y luego se detuvo en la puerta de la cocina. Eleanor. Dijo su nombre como solía hacerlo al principio, antes de que la distancia profesional y el silencio marital comenzaran a erosionarlo todo, con el peso específico de un hombre que quiere decir lo que está a punto de decir. Voy a arreglar esto. Quiero que lo sepas. Ella sostuvo su mirada. Sé que lo intentarás, dijo. Eso no es lo mismo todavía, pero aprecio que entiendas la diferencia. Se fue sin discutir el punto. Margaret lo vio irse. Luego cogió su pluma y volvió a la lista. Es un hombre mejor de lo que ha estado actuando, dijo, sin levantar la vista. Sí, dijo el Eleanor. La pregunta es si puede mantenerlo bajo presión. Tendrían su respuesta antes de lo que esperaban. Albert Foss se puso blanco cuando Nathaniel colocó la copia del condado del documento de acuerdo sobre su escritorio y señaló la frase. Se puso blanco. Y luego adquirió ese tono particular de gris que indica a un hombre que recuerda algo que había evitado pensar con éxito durante 3 años. Nathaniel se lo contó a Eleanor esa noche, de pie en el estudio con la espalda hacia la ventana. Ya no intentaba fingir compostura, y Eleanor descubrió que confiaba más en él por ello. Él no lo alteró él mismo, dijo Nathaniel. Jura que no, y le creo. No porque sea incapaz de hacerlo, sino porque la alteración fue demasiado cuidadosa para un hombre como Foss. Es un buen secretario, pero no piensa de la manera en que se pensó esto. Hizo una pausa. Lo que sí hizo fue permitir que Samuel Reading accediera a la sala de registros durante el periodo de procesamiento. 3 veces durante esos 5 días. Reading le dijo que necesitaba verificar ciertos detalles de la presentación antes del procesamiento final. Foss no lo acompañó cada vez. Lo dejó solo en la sala de registros, dijo Eleanor. Sí, con el documento. Sí. La mandíbula de Nathaniel se tensó. Ha estado enfermo por ello. Dijo que notó que algo parecía diferente cuando sacó el archivo para el sellado final, pero no pudo identificar exactamente qué había cambiado, y se dijo a sí mismo que era un asunto administrativo. Dijo que pensó que quizás lo había leído mal la primera vez. Una pausa. También le pagaron, no directamente. Las deudas médicas de su hija del invierno anterior se saldaron anónimamente en abril de 1812. Dice que no las relacionó en ese momento. Eleanor guardó silencio por un momento. Pero la relacionó más tarde, dijo. Creo que sí. Sí. Y no dijo nada. Tiene una hija y 3 nietos, dijo Nathaniel. No excusándolo, solo describiendo la forma del miedo que había mantenido a un hombre en silencio durante 3 años. Eleanor entendía la forma de ese miedo. No lo encontraba perdonable exactamente, pero lo entendía. ¿Testificará? Preguntó. Lo hará. Está asustado, pero testificará. Le dije que la cooperación total ahora era lo único que lo distinguiría de un participante voluntario. Nathaniel la miró. También me dijo algo más, algo que no esperaba. Eleanor esperó. El documento no fue lo único a lo que Reading accedió en la sala de registros durante esos 5 días, dijo Nathaniel. Había otros 3 archivos de acuerdo de ese periodo. Todos involucraban a familias con antecedentes comerciales y conexiones de fincas con el condado de Harrington. Foss no puede estar seguro de si Reading los tocó, pero puede confirmar que Reading tuvo acceso.
Otras 3 familias, además de las 6 que el Eleanor ya había encontrado. Saca esos archivos mañana, dijo ella de inmediato. Ya le pedí que los apartara. Eleanor exhaló lentamente. Había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. ¿Cuánta gente crees que sabe?, dijo, sobre lo que Reading ha estado haciendo. ¿Cuánta gente en este condado ha entendido a algún nivel que algo no estaba bien y no ha dicho nada? Nathaniel guardó silencio por un momento. Suficientes, dijo. Suficientes como para que cuando la asamblea ocurra, veamos quién se levanta y quién mira al suelo. La carta a Abigail se envió a la mañana siguiente. Nathaniel la escribió él mismo. Rechazó la reunión privada, citando obligaciones previas, y expresó su intención de abordar todos los asuntos relacionados con el acuerdo en la asamblea del condado el viernes. La escribió en el registro preciso y formal de un magistrado, lo cual, como señaló Eleanor cuando se la mostró, era exactamente el registro correcto a usar. No le daba a Abigail Carter ninguna ventaja, ningún ángulo personal, ningún hilo emocional del que tirar. Eleanor lo vio sellarla. Ahora se moverá rápido, dijo. Lo sé. Podría intentar contactar a Samuel. Ya he enviado un aviso a los 2 hombres en los que más confío en la oficina del sheriff del condado. Estarán vigilando el correo. El Eleanor lo miró. Ya planeaste eso. Empecé a pensar como un magistrado de nuevo esta mañana, dijo. Me tomó un tiempo. Me disculpo por eso. Fue lo más cerca que había estado de una disculpa directa. Eleanor lo aceptó con un asentimiento y no insistió más. Habría tiempo para más después, o no lo habría. Y ella había dejado de intentar resolver el futuro antes de que el presente estuviera resuelto. Lo que no había anticipado era que Samuel Reading viniera a ella, no a Nathaniel, no con una carta. Apareció en la puerta principal de la finca Harrington el jueves por la mañana, el día antes de la asamblea. Solo, sin previo aviso, de la manera pulcra y controlada de un hombre que ha decidido que el mejor movimiento que le queda es la audacia. El ama de llaves vino a buscar a Eleanor al estudio. El señor Reading está en la puerta, señora. Pide hablar con usted. Eleanor levantó la vista de los archivos esparcidos por el escritorio. Luego miró a Margaret, que había estado sentada con ella toda la mañana. Envíelo al salón principal, dijo el Eleanor. Dígale que estaré allí en un momento. Miró a Margaret. Quédate cerca. Entró en el salón principal y encontró a Samuel Reading de pie cerca de la ventana, con el sombrero en la mano. Parecía un hombre que hacía una visita social. Señora Harrington, dijo. Gracias por recibirme, señor Reading. Ella permaneció de pie. No lo invitó a sentarse. Admito que me sorprende que haya venido. Imagino que sí. Giró el sombrero en sus manos una vez, lo cual fue la única indicación de que no estaba tan cómodo como parecía. Me gustaría hablar con franqueza, si me permite. Puede intentarlo. Algo parpadeó en su expresión. Rápido, controlado, desaparecido en un instante. Era bueno. Eleanor se lo concedió. Soy consciente de que se han planteado ciertas preguntas sobre la documentación del acuerdo, dijo. Y quiero que sepa que estoy preparado para cooperar plenamente con cualquier revisión que Nathaniel considere oportuna. Una pausa. También soy consciente de que puede haber aspectos del registro que, a primera vista, parezcan más preocupantes de lo que realmente son. Asuntos de proceso administrativo que podrían ser mal interpretados por alguien sin un conocimiento profundo de cómo se manejan las presentaciones del condado. Proceso administrativo, dijo el Eleanor. Sí, como un documento que permanece en la sala de registros durante 5 días antes de la fecha de su sello. Él no parpadeó. Exactamente ese tipo de cosas. Sí, los retrasos en el procesamiento no son infrecuentes. Rara vez se documentan de una manera que aclare la cronología para señor Reading. Su voz era tranquila, no aguda, tranquila como una cuchilla antes de moverse. Tengo el documento de acuerdo original. Tengo la copia de mi padre. Tengo el recibo de Howard Gibbs fechado el 14 de marzo. Tengo la copia del condado de Nathaniel sellada el 19 de marzo. Tengo otros 6 documentos de acuerdo de esta oficina con anomalías similares en sus cláusulas de mantenimiento. Y tengo correspondencia que rastrea el beneficio financiero de esas anomalías hasta la finca de Abigail Carter. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Hay una explicación administrativa para todo eso también? El silencio que siguió fue lo más revelador que Samuel Reading había producido desde que esto comenzó. Se quedó muy quieto. El sombrero dejó de girar en sus manos. Y Eleanor lo vio hacer el cálculo. El cálculo rápido y preciso de un hombre que evalúa lo que se ha construido en su contra. Y determina si puede ser desmantelado o si ya es demasiado tarde. Vine aquí, dijo finalmente, porque creí que podría haber una oportunidad para una resolución razonable. Una resolución razonable, repitió ella. Sí, una que no requiera la ventilación pública de señor Reading. Lo detuvo limpiamente. Usted entró en esta casa hace 2 semanas con una carta falsificada. La puso sobre una mesa frente a mi esposo y le dijo que yo había robado de mi propio matrimonio. Dijo eso frente a 3 terratenientes y una mujer que se ha estado beneficiando sistemáticamente de su trabajo durante al menos 7 años. Lo dijo sobre mí, en mi casa. Dejó que eso reposara por un momento.
No hay ninguna versión de una resolución razonable que me interese discutir con usted en privado. Si tiene algo que decir, puede decirlo mañana, frente a todos los que invitó a verme ser acusada. Él la miró durante un largo momento. Luego se puso el sombrero. Usted es, dijo lentamente. No lo que esperaba. No, dijo el Elanar. No imagino que lo sea. Se fue sin decir una palabra más. El Elanar se quedó en el salón hasta que oyó cerrarse la puerta principal. Luego caminó hacia el pasillo y llamó a Margaret. Vino a ofrecer un trato, dijo cuando Margaret apareció. Oí la mayor parte, dijo Margaret, lo que no sorprendió a Eleanor en absoluto. ¿Qué ofreció específicamente? No llegó tan lejos, pero vino, lo que nos dice algo. El Elanar pensó por un momento. No está seguro de que tengamos suficiente. Vino a averiguarlo. Y vino a ver si yo estaba lo suficientemente asustada como para negociar. Miró a los ojos de Margaret. También vino porque Abigail no lo envió. Vino por su cuenta. Margaret guardó silencio por un momento. Eso significa que ya no se están coordinando. Eso significa que cada uno está tratando de encontrar la salida antes de que el otro la tome, dijo el Elanar. Lo que significa que necesitamos que mañana ocurra antes de que cualquiera de ellos la encuentre. Fue a buscar a Nathaniel. Estaba en el estudio cuando le contó la visita de Reading, y la expresión que cruzó su rostro pasó rápidamente por la sorpresa, la ira y algo que se asentó en una resolución dura y clara. Vino aquí, dijo Nathaniel. Sí, a ofrecerte un trato. No lo planteó de esa manera, pero sí. Nathaniel se levantó de su escritorio, caminó hacia la ventana y se quedó allí con las manos a los lados. Y Eleanor pudo ver cómo cambiaba la línea de sus hombros. Algo se liberaba, algo se tensaba de una manera diferente. Cuando se dio la vuelta, su rostro tenía la cualidad específica de un hombre que ha cruzado de un lado de una decisión al otro y no va a volver atrás. Necesito hablar con el comité de la asamblea esta noche, dijo. Quiero añadir 2 nombres a la lista de testigos. Foss, dijo el Elanar, y el propio Reading. Cogió su abrigo. Aún no sabe que puedo obligarlo a asistir como testigo material. Eso cambia su cálculo considerablemente. Eleanor asintió. Una cosa más, dijo. Abigail Carter. Necesita estar allí. Ya la he incluido. Puede que no venga. Lo hará, dijo Nathaniel, porque voy a enviar la invitación a través de la oficina del sheriff del condado. No como una solicitud social, como un aviso formal. Miró a el Elanar directamente. No va a salir de este condado antes del viernes. Era la primera vez en 3 años que Eleanor oía a Nathaniel usar su autoridad en su dirección, en lugar de en una dirección que requería que ella se ajustara a él. Sintió la diferencia como se siente un cambio de temperatura. Sutil, físico, real. De acuerdo, dijo. Él se fue. Margaret apareció en la puerta detrás de Eleanor. Deberías comer algo, dijo. No has comido bien en 3 días. Lo sé, Ellie. La voz de Margaret era suave, como rara vez lo era. La suavidad reservada para los momentos en que sentía que la persona que amaba estaba al final de algo y necesitaba saber que alguien todavía estaba a su lado. Pase lo que pase mañana, tú hiciste esto. Tú lo encontraste. Tú construiste el caso. Lo que sea que Nathaniel haga en esa sala es porque tú le pusiste las pruebas delante y le hiciste mirar. Eleanor se giró. No lloró. No había llorado desde la mañana en que puso el anillo sobre la mesa, y no tenía intención de hacerlo ahora. Pero algo en su rostro debió de cambiar. Porque Margaret cruzó la habitación y le tomó la mano. Y las 2 se quedaron allí, en el estudio, la viuda y la esposa acusada, la tía y la sobrina. Y dejaron que el peso de las últimas 3 semanas reposara entre ellas por un momento sin intentar manejarlo. Tengo miedo, dijo el Elanar. Solo eso, con honestidad. Lo sé, dijo Margaret. Así es como sabes que importa. Esa noche, Abigail Carter recibió el aviso formal de la oficina del sheriff del condado. Lo leyó una vez, lo dejó sobre el escritorio y se sentó muy quieta durante mucho tiempo. Luego sacó una hoja de papel y comenzó a escribir una carta. No a Samuel, porque Samuel había demostrado hoy que ya no era confiable. No a los contactos en los condados del este, porque era demasiado tarde para que fueran útiles. Le escribió a su abogado en la ciudad, breve y precisa, con instrucciones que no estaba segura de que terminaría necesitando, pero que quería tener listas por si acaso. No era una mujer que entrara en pánico. Había construido demasiado durante demasiados años como para permitirse el lujo del pánico, pero tampoco era una tonta. Y el Eleanor Whittaker, a quien había evaluado al conocerla como inteligente pero políticamente inexperta, había resultado ser algo considerablemente más difícil que eso. Había subestimado a la esposa. Fue, pensó, el primer error que había cometido en mucho tiempo. Selló la carta, la dejó a un lado. Luego sacó el aviso de nuevo y lo leyó una segunda vez, más cuidadosamente, buscando el lenguaje técnico que le diría exactamente lo que Nathaniel Harrington creía tener en su contra. El lenguaje era cuidadoso, formal, preciso, pero hacía referencia a los registros de transferencia financiera, a todos ellos. Abigail dejó el aviso por segunda vez y se quedó mirando la pared. En algún momento de las últimas 3 semanas, el Eleanor Whittaker había encontrado el hilo, y había tirado de él sin hacer ruido.
sin acusaciones públicas, sin confrontaciones dramáticas, sin peticiones de simpatía. Simplemente había trabajado en silencio y metódicamente. Y había construido algo que Abigail apenas ahora comenzaba a entender que no era un desafío a su posición, sino un desmantelamiento completo de ella. Mañana iba a ser muy diferente de lo que Abigail había planeado. La pregunta era si quedaba algo que pudiera hacer al respecto esta noche. Cogió la pluma de nuevo. Y al otro lado de la ciudad, en la casa que nunca había sentido del todo como suya, Eleanor Whittaker dispuso los documentos una vez más sobre la mesa del comedor. Todos ellos, en orden, desde el acuerdo original hasta el último registro de transferencia. Y los revisó uno por uno lentamente. Como una mujer revisa algo que ya domina, pero quiere conocer tanto en sus manos como en su cabeza. Estaba lista. Solo necesitaba que llegara el viernes. El viernes llegó duro y caluroso. El tipo de mañana de verano que hacía que el aire se sintiera como algo que tenías que empujar en lugar de respirar. Eleanor estaba vestida antes del amanecer. No desayunó. Margaret le puso un plato delante y ella lo apartó sin comentarios. Y Margaret, que entendía cuándo insistir y cuándo dejar a una mujer en paz, lo recogió y no dijo nada. Fueron juntas a Harrington Hall en el carruaje. El maletín de documentos en el regazo de Eleanor, sus manos planas sobre él. No habló durante el viaje. Estaba repasando el orden de las pruebas en su cabeza. El recibo de presentación, las 2 copias del acuerdo, los 6 archivos alterados, las cartas de Gibbs, los registros de transferencia, arreglándolos y reordenándolos. Como una mujer arregla las palabras de algo que tiene que decir perfectamente porque solo tendrá una oportunidad para decirlo. Margaret la observó y se mantuvo en silencio. Nathaniel se había adelantado 1 hora antes. Ya estaba en el salón cuando llegaron. De pie cerca de la entrada con el sheriff del condado y 2 hombres que Eleanor no reconoció. Funcionarios del condado vecino, se enteraría más tarde, a quienes Nathaniel había invitado discretamente como testigos neutrales. No le había hablado de ellos. Había pensado en ellos por su cuenta. Y cuando Eleanor los vio allí de pie, entendió que Nathaniel Harrington finalmente había comenzado a pensar en esto de la manera en que debía pensarse. No como una dificultad doméstica que manejar, sino como un asunto legal que resolver correctamente. Cruzó una mirada con él a través de la sala. Él le hizo un solo gesto de asentimiento. Ella asintió de vuelta. El salón se llenó rápidamente. Los mismos terratenientes de la primera reunión estaban allí, junto con una docena de otros hombres que habían oído que la asamblea del condado había sido convocada por un asunto urgente. Y habían venido porque en un condado de este tamaño, un asunto urgente era asunto de todos. También había mujeres, sentadas hacia el fondo. Esposas, hijas y algunas propietarias independientes que tenían tanto interés en los procedimientos como cualquiera. Albert Foss se sentó cerca del frente, pequeño y rígido, sin mirar a nadie. Había envejecido visiblemente en la última semana. Samuel Reading entró 5 minutos antes de que se convocara la asamblea. Estaba impecablemente vestido. Se sentó en la tercera fila, y cuando Eleanor entró y tomó su asiento, él no la miró. Pero ella sintió que él registraba su presencia, como se siente un cambio en la presión de una habitación. Abigail Carter llegó la última. Entró serena, bellamente vestida. Con la gracia particular de una mujer que ha decidido que si esto va a suceder con la espalda recta y la barbilla en alto. Encontró un asiento en el lado opuesto de la sala. No miró a Eleanor. No miró a Nathaniel. Miró al frente del salón con la expresión de alguien que observa un procedimiento al que ha asistido muchas veces antes. Eleanor la vio sentarse. Luego abrió el maletín de documentos en su regazo, colocó las manos sobre él y esperó. Nathaniel declaró abierta la asamblea. Se paró al frente con la cuidadosa autoridad de un hombre en su propia jurisdicción. Y comenzó con una declaración que Eleanor no había escuchado antes. No se la había mostrado, no la había ensayado con ella. Simplemente la había escrito. Se había levantado y la había dicho. Declaró que la asamblea había sido convocada para examinar pruebas relativas al acuerdo de la finca Harrington, presentado en la primavera de 1812. Declaró que habían surgido preguntas sobre la integridad de la copia oficial del condado de ese documento. Declaró que esas preguntas ya habían sido investigadas y que los resultados de esa investigación se presentarían en su totalidad frente a testigos, en interés del registro público. Dijo, clara y sin vacilación, que su esposa, Eleanor Whittaker Harrington, había llevado a cabo la parte central de esa investigación y presentaría sus hallazgos directamente. Un murmullo recorrió la sala. Eleanor se levantó. No miró a Reading. No miró a Abigail. Miró a la sala, a los rostros reunidos de las personas que habían oído el rumor de su culpabilidad hace 2 semanas y lo habían dejado asentarse en la cómoda forma de algo creído. Y pensó en las 6 familias cuyos documentos de acuerdo estaban en el maletín de su silla. Y comenzó. Empezó con el recibo de presentación. Lo levantó. Indicó la fecha, el nombre de Gibbs, lo que confirmaba. Luego lo colocó sobre la mesa al frente de la sala. Luego colocó su copia del acuerdo a su lado. Luego colocó la copia del condado junto a esa.
El documento de acuerdo original se presentó en la oficina de registros de este condado el 14 de marzo de 1812, dijo, su voz firme, clara, con un tono que se oía sin esfuerzo. La copia del condado lleva un sello fechado el 19 de marzo. Eso es una discrepancia de 5 días. Un documento se sella el día en que se procesa oficialmente. La pregunta que esta asamblea debe considerar es qué ocurrió durante esos 5 días. Hizo una pausa. Al otro lado de la sala, uno de los funcionarios del condado del este se inclinó en su silla. Si me permiten dirigir su atención a la página 3 de la copia del condado, dijo, encontrarán una referencia a un programa revisado que rige las disposiciones de mantenimiento de la propiedad Whittaker. Mi copia del mismo documento no contiene tal referencia. La copia de mi padre, autenticada por su abogado, Howard Gibbs, cuya declaración jurada está en este caso, no contiene tal referencia. Puso ambos documentos uno al lado del otro sobre la mesa. Esa frase se añadió después de que se presentara el documento. Se añadió en el lapso de 5 días en que el documento estuvo en la sala de registros del condado. Y se añadió con el propósito específico de crear una base legal para una revisión financiera que nunca fue parte del acuerdo original. El murmullo en la sala cambió de calidad. Ya no era el murmullo de gente oyendo algo interesante. Era el murmullo de gente empezando a entender algo. Samuel Reading se sentó muy quieto en la tercera fila. La carta presentada en la reunión anterior, continuó el Elanar, que supuestamente llevaba mi firma y afirmaba que yo había redirigido fondos del acuerdo. Esa carta no era prueba de mala conducta por mi parte. Fue la segunda etapa de una falsificación iniciada hace 3 años. Fue diseñada para servir como el programa revisado al que hace referencia la copia alterada del condado. Presentados juntos, esos 2 documentos habrían creado un registro legal completo y totalmente falso de manipulación financiera atribuida a mí. Miró a la sala fijamente. Yo no escribí esa carta. Nunca he tocado las cuentas del acuerdo. Y la prueba de ello no es mi palabra contra la de otro. Son los propios documentos. Abrió el maletín y comenzó a colocar los archivos restantes sobre la mesa, uno por uno. Estos son 6 documentos de acuerdo adicionales de la oficina de registros de este condado, dijo, presentados en los últimos 7 años. Cada uno de ellos contiene una anomalía en la cláusula de mantenimiento, una referencia a un programa revisado, una enmienda acordada o una presentación suplementaria que no existe en ninguna otra copia del documento. Dejó el último archivo. 6 familias, 6 acuerdos alterados de la misma manera, por el mismo método, durante el mismo periodo de procesamiento, en la misma oficina de registros. La sala estaba muy silenciosa ahora. Albert Foss miraba la mesa. El secretario de registros del condado, el señor Albert Foss, ha proporcionado una declaración jurada confirmando que a Samuel Reading se le concedió acceso a la sala de registros en 3 ocasiones durante el periodo de procesamiento del acuerdo Harrington. Ha confirmado que en al menos 2 de esas ocasiones no estuvo presente en la sala con el señor Reading. Dejó que eso reposara durante el tiempo justo. La declaración del señor Foss está en este caso. Él está presente hoy y disponible para responder preguntas directamente. Alguien en el fondo de la sala le dijo algo a la persona a su lado. El sonido fue agudo, bajo, rápidamente reprimido. Nathaniel, de pie a un lado, dijo, «Señor Reading, ¿desea responder a lo que se ha presentado?» Samuel Reading se levantó. Todavía estaba sereno. El Elanar no esperaba menos. El hombre había estado haciendo esto durante años y no iba a desmoronarse en una sala llena de testigos en los primeros 20 minutos de un procedimiento. «Aprecio la minuciosidad de la señora Harrington», dijo, con la gracia suave y practicada de un hombre que ha aprendido que reconocer la competencia de un oponente cuesta muy poco y a veces compra una buena voluntad significativa. Sin embargo, señalaría que las irregularidades en el procesamiento de documentos no son infrecuentes en las oficinas del condado, y que la existencia de una referencia a un programa revisado no prueba en sí misma que el documento fuera alterado por mi mano. Podría reflejar un error administrativo durante el procesamiento. Podría reflejar una comunicación entre las familias que luego fue abandonada. Ay, señor Reading. El Elanar no se había sentado. Había permanecido de pie al frente de la sala y ahora habló sin levantar la voz, lo que fue más efectivo que si lo hubiera levantado. La cláusula de mantenimiento en el acuerdo Harrington fue redactada por usted. El lenguaje es suyo. Usted es la única persona con el acceso y el conocimiento del documento original para hacer una alteración que fuera consistente con el lenguaje existente. Hizo una pausa. Pero no necesito probar su autoría. Solo necesito mostrar a esta asamblea a dónde fue el beneficio financiero de los documentos alterados. Y eso es lo que me gustaría presentar a continuación. La compostura de Reading se mantuvo, pero algo alrededor de sus ojos cambió, casi imperceptiblemente. Eleanor metió la mano en el maletín de documentos. Sacó los registros de transferencia. Sacó la última carta de Gibbs, la que nombraba a Abigail Carter. Los colocó sobre la mesa. Las transferencias financieras que resultaron de los documentos de acuerdo alterados en los condados del este, rastreadas a través de los registros de 3 oficinas de condado separadas, fluyen consistentemente hacia una sola finca, dijo.
no hacia las cuentas del señor Reading, hacia la finca actualmente administrada por la señorita Abigail Carter tras la muerte de su padre el año pasado. Miró a la sala. La señorita Carter llegó a este condado hace 6 semanas. La carta que alegaba mi mala conducta apareció 3 semanas después de su llegada. Dejaré que esta asamblea determine si esa secuencia de eventos es una coincidencia. El sonido que recorrió la sala esta vez fue diferente a todo lo que lo había precedido. No fue un murmullo. Fue el silencio específico de una sala llena de personas que han mantenido una comprensión de una situación y acaban de sentir cómo se derrumba. Abigail Carter se levantó. Y fue entonces cuando sucedió lo primero que Eleanor no había anticipado. ¿Puedo hablar?, dijo Abigail. Su voz estaba perfectamente controlada. Miró a Nathaniel, no a Eleanor, lo cual era un mensaje en sí mismo. La afirmación implícita de que la autoridad relevante en la sala seguía siendo el hombre, el magistrado, la persona cuyo juicio importaba más. Nathaniel miró a Eleanor. Eleanor hizo el más mínimo gesto de asentimiento. «Puede hacerlo», dijo Nathaniel. Abigail se giró para enfrentar a la sala. Era hermosa como lo son las fotografías. Compuesta, precisa, sin un interior aparente. Juntó las manos frente a ella y comenzó a hablar. «Quiero ser transparente con esta asamblea», dijo. «He recibido fondos a través de la gestión de la finca de mi padre que creía que eran pagos de transferencia legítimos, consistentes con los acuerdos que él había arreglado antes de su muerte. No estaba al tanto de los términos de esos arreglos. No estuve involucrada en la preparación de ningún documento del condado. No tenía conocimiento de que ninguna presentación de acuerdo hubiera sido alterada». Una pausa. Si Samuel Reading se comportó de manera inapropiada en el curso de su trabajo, ese es un asunto que esta asamblea debe abordar. Pero no aceptaré la responsabilidad por acciones que no tomé y arreglos que no hice. Se sentó. La sala absorbió esto. Eleanor se quedó muy quieta, porque lo que Abigail acababa de hacer con ese discurso sereno y elegante era distanciarse por completo de Samuel Reading. Lo había arrojado limpiamente, con precisión, sin dudarlo. Y lo había hecho de una manera que la posicionaba como una beneficiaria inconsciente en lugar de una participante voluntaria. Fue, pensó Eleanor, lo más peligroso que había sucedido hoy. Miró a Margaret, sentada a lo largo de la pared lateral. La expresión de Margaret era alerta, vigilante. Ella también lo había notado. Eleanor miró los registros de transferencia sobre la mesa y pensó. Los registros muestran dinero fluyendo hacia la finca de Abigail, pero no la muestran dirigiéndolo. No la muestran solicitándolo. Muestran un flujo pasivo. Fondos que llegan, no fondos ordenados. Si Reading lo había estructurado de esa manera, construyendo deliberadamente la negación plausible desde el principio, entonces el discurso de Abigail no era solo una desviación, era la verdad. Una verdad parcial, moldeada y cronometrada perfectamente, pero técnicamente lo suficientemente precisa como para resistir el escrutinio. Eleanor tuvo 3 segundos para decidir qué iba a hacer. Cogió el último documento del maletín, el que había encontrado hace 2 noches en la tercera ronda de los archivos del Condado del Este, escondido en la parte posterior de un registro de transferencia que inicialmente parecía rutinario. Una carta fechada hace 14 meses, 6 semanas antes de la muerte de James Whittaker, firmada por Abigail Carter, dirigida a Samuel Reading. En ella, Abigail había preguntado con un lenguaje preciso y elegante si el acuerdo Harrington había sido preparado adecuadamente para avanzar en caso de un cambio en las circunstancias de la familia Whittaker. Había hecho referencia al programa revisado por su nombre. 14 meses completos antes de que la carta supuestamente escrita por Eleanor se presentara como prueba. Abigail Carter conocía el nombre de un documento que se suponía que era prueba de la mala conducta de Eleanor más de un año antes de que se produjera esa prueba. Eleanor dejó la carta sobre la mesa. «Señorita Carter», dijo, «tengo un documento más. Es una carta de su puño y letra, fechada hace 14 meses, dirigida al señor Reading. En ella, usted hace referencia al programa revisado por su nombre». Miró a Abigail directamente, y por primera vez dejó que todo el peso de lo que había encontrado se asentara en su voz. Un programa revisado del que, según su declaración de hace un momento, no tenía conocimiento, que creía que era un asunto administrativo en la finca de su padre. Eleanor inclinó la cabeza ligeramente. ¿Puede explicar a esta asamblea cómo conocía el nombre de un documento que no existió hasta que fue fabricado? El silencio que siguió fue el más largo que Eleanor había experimentado en una sala llena de gente. Abigail Carter no se levantó esta vez. Se sentó muy quieta, con las manos en el regazo, y su rostro pasó por algo que no pudo controlar del todo. La microexpresión específica de una persona que ha sido superada y lo sabe, pero aún no ha decidido cómo responder. Samuel Reading, en la tercera fila, se giró para mirarla, y la mirada que se cruzaron fue lo más honesto que cualquiera de los dos había producido en toda la mañana. Duró quizás 2 segundos. Luego Reading apartó la mirada y Abigail miró la mesa. Nathaniel dio un paso al frente. Había estado de pie a un lado todo el tiempo que Eleanor estuvo hablando, y no había interrumpido, ni complementado, ni intentado manejar o redirigir lo que ella estaba haciendo. Simplemente se había quedado allí y la había dejado trabajar.
y ahora dio un paso al frente con la autoridad particular de un hombre que ha visto cómo la justicia es construida por otra persona y está a punto de hacerla cumplir, lo cual es su propio tipo de poder y su propio tipo de humildad. Declaro un receso, dijo. El sheriff del condado se asegurará de que el señor Reading y la señorita Carter permanezcan en esta sala. Los documentos de transferencia y la carta presentada más recientemente serán revisados por mí y nuestros colegas de la oficina del condado del este. Miró a la sala. Cuando nos reunamos de nuevo, emitiré un fallo formal. La sala estalló. No en caos, sino en el ruido organizado particular de un gran grupo de personas que acaban de presenciar algo significativo y están tratando de procesarlo simultáneamente. Los hombres se pusieron de pie. Las mujeres se inclinaron unas hacia otras. Foss se sentó inmóvil en su silla, mirando al suelo. En medio de todo, Margaret apareció al lado de Eleanor. Le puso la mano en el brazo. No dijo nada. Eleanor miró la mesa, los documentos esparcidos sobre ella, el maletín que los había contenido, la evidencia que había construido a partir de una discrepancia de 5 días en la fecha de un sello, y el cuidadoso hábito de su padre de guardar copias de todo. Y sintió que algo sucedía en su pecho que no era del todo alivio, ni del todo triunfo, ni del todo dolor, sino algo que tenía elementos de los tres. El sentimiento particular de una mujer que ha llevado algo sola durante demasiado tiempo y finalmente ha podido dejarlo en el lugar correcto. ¿Estás bien?, dijo Margaret en voz baja. Pregúntame de nuevo en 1 hora, dijo Eleanor. Al otro lado de la sala, Abigail Carter se levantó de su silla con los movimientos cuidadosos de una mujer que mantiene el control, y le dijo algo en voz baja al sheriff que estaba a su lado. Él negó con la cabeza. Ella se volvió a sentar. Y Samuel Reading, que había entrado en la finca Harrington hace 2 semanas con una carta falsificada, y la cómoda suposición de que el Eleanor Whittaker era el tipo de mujer que podía hacerse desaparecer silenciosamente, juntó las manos sobre las rodillas, miró al suelo y no dijo absolutamente nada. El receso duró 40 minutos. Nathaniel regresó a la sala con los 2 funcionarios del condado del este a su lado, y la expresión de un hombre que ha pasado 40 minutos leyendo documentos y encontrando exactamente lo que temía encontrar. Miró a Eleanor antes de hablar a la sala, solo por un momento, solo una mirada. Pero ella entendió lo que había en ella. Luego se giró para enfrentar a la asamblea y comenzó a hablar. Y la sala se quedó muy silenciosa. Y afuera, el calor del verano presionaba, indiferente e implacable. Mientras que dentro de la sala, lo que se había construido contra Eleanor Whittaker se desmoronaba pieza por pieza cuidadosa. En la misma sala donde había sido presentado, frente a los mismos testigos, sin nada que lo protegiera. Nathaniel habló durante 20 minutos. No editorializó. No actuó. Se paró al frente de Harrington Hall en su calidad de magistrado del condado y expuso punto por punto lo que la revisión de los documentos había confirmado. La cláusula de mantenimiento alterada, el programa revisado fantasma, el periodo de procesamiento de 5 días, los 6 archivos de acuerdo adicionales, los registros de transferencia. Y finalmente, la carta de Abigail Carter que hacía referencia a un documento que no debería haber existido en el momento en que lo escribió. Fue preciso, fue minucioso. Y fue, notó Eleanor, inflexible en los momentos en que la evidencia implicaba su propia oficina, donde su propia firma aparecía en las confirmaciones de procesamiento, donde su propia sala de registros del condado había sido el lugar de las alteraciones. No suavizó esos momentos, no intentó reformularlos, los declaró claramente y siguió adelante. Y esa claridad, esa negativa a protegerse a expensas de la verdad, fue lo más significativo que había hecho en todo el procedimiento. Cuando terminó, la sala estaba absolutamente en silencio. Entonces, uno de los funcionarios del condado del este, un hombre corpulento llamado George Carver, que apenas había dicho nada en toda la mañana, se inclinó hacia adelante y dijo: «Señor Harrington, ¿está remitiendo formalmente este asunto al tribunal de circuito?» «Lo estoy», dijo Nathaniel. Tanto el señor Reading como la señorita Carter deberán comparecer. Los documentos alterados se presentarán como prueba. También estoy recomendando una revisión de cada presentación de acuerdo procesada a través de esta oficina en la última década con la participación del señor Reading. Carver asintió lentamente. ¿Y el secretario Foss? El señor Foss proporcionó cooperación total una vez que se le contactó. Su papel en la alteración fue pasivo. Fue manipulado y, en un caso, compensado por su falta de atención. El tribunal de circuito determinará qué consecuencia conlleva eso. Nathaniel hizo una pausa. Mi recomendación reflejará su cooperación. Otro funcionario dijo: ¿las familias afectadas por los otros 6 acuerdos serán notificadas? Las cartas se enviarán a finales de la semana con una oferta para revisar y corregir las copias del condado sin costo para esas familias. Nathaniel miró a la sala. Cada una de esas familias merece que se respeten sus acuerdos originales. Eso es lo que esta oficina del condado tiene la intención de garantizar. El murmullo que se movió por la sala esta vez fue diferente a cualquiera que lo hubiera precedido.
No era conmoción ni escándalo. Algo que sonaba casi alivio. El particular suspiro de una comunidad que ha estado cargando con una injusticia que no podía nombrar del todo, y finalmente la ha visto salir a la luz. Samuel Reading no había hablado desde que el Elanar presentó la carta. Se sentó en la tercera fila con las manos en las rodillas y el rostro compuesto en algo que ya no era compostura, sino solo la forma de ella. La expresión de un hombre que ha hecho sus cálculos y no ha encontrado nada más con qué trabajar. Cuando el ayudante del sheriff se paró a su lado, no se resistió, no protestó. Se levantó cuando se le pidió y caminó hacia un lado de la sala con la cuidadosa dignidad de un hombre que intenta preservar lo único que le queda, que era la apariencia de un hombre que todavía podía caminar con firmeza. Abigail Carter no se levantó con la misma firmeza. Se levantó cuando el ayudante se acercó a ella, y su barbilla estaba en alto, y su expresión era controlada. Y parecía, como había parecido durante toda la mañana, una mujer que había decidido cómo iba a comportarse, independientemente de lo que sucediera a su alrededor. Pero mientras se giraba hacia la puerta, miró por un instante a el Elanar. No fue una mirada larga, no fue dramática. Fue la mirada de una mujer a otra a través de una sala llena de testigos. Y lo que había en ella no era odio, ni desprecio, ni la satisfacción de alguien que ha jugado un juego largo, incluso cuando el juego se ha vuelto en su contra. Lo que había en ella era algo más complicado y más honesto que todo eso. La expresión de una mujer que ha reconocido demasiado tarde que construyó su estrategia sobre una lectura fundamentalmente errónea de quién era el Elanar Whittaker. Eleanor sostuvo la mirada, no bajó los ojos. Abigail salió. Y entonces la sala comenzó a moverse de nuevo. Voces, sillas, los sonidos de hombres levantándose y mujeres girándose unas hacia otras. Y Eleanor se sentó en su silla por primera vez desde que se había levantado para presentar las pruebas, y puso las manos planas sobre las rodillas y respiró. Margaret se sentó a su lado. Se acabó, dijo Margaret en voz baja. Eleanor asintió. Aún no podía hablar. No porque estuviera emocionada de una manera que requiriera ser manejada, sino porque hay un tipo específico de agotamiento que proviene de mantenerse en tensión total durante un periodo prolongado. Y ahora que la tensión se había liberado, su cuerpo estaba haciendo un balance de todo lo que había estado cargando. A su alrededor, la sala continuaba vaciándose. Los hombres se acercaban a hablar con Nathaniel. Preguntas, expresiones de apoyo, ofertas de ayuda con el proceso del tribunal de circuito. Él respondió a cada uno con paciencia y autoridad. El Elanar lo observó desde el otro lado de la sala y pensó en los 20 minutos que había pasado al frente de esa sala, negándose a protegerse, negándose a minimizar, negándose a representar algo que no fuera la verdad. Fue, pensó, la primera vez que lo había visto claramente en mucho tiempo. Uno de los terratenientes que había estado presente en la reunión original, un hombre llamado Thomas Everly, que se había sentado a lo largo de la pared el día que Samuel presentó la carta falsificada y no dijo nada, se acercó a Eleanor. Era un hombre grande, de unos 60 años, con el rostro curtido de alguien que pasaba la mayor parte de su tiempo al aire libre, y los ojos cuidadosos de alguien que había aprendido a pensar antes de hablar. Se detuvo frente a ella, se quitó el sombrero. «Señora Harrington», dijo, «le debo una disculpa». Eleanor lo miró. «Estuve en esta sala hace 2 semanas», dijo, «cuando Reading puso esa carta sobre la mesa. No hablé, no hice preguntas. Dejé que se quedara allí y me fui a casa y yo». Se detuvo. Se recompuso. «Debería haber hecho preguntas. Conozco a su padre desde antes de su matrimonio y debería haber sabido más». Eleanor sostuvo su mirada por un momento. «Está aquí ahora», dijo. «Eso importa». Él asintió una vez, se puso el sombrero de nuevo y se fue. No era perdón exactamente, pero era el comienzo de algo que podría llegar a serlo. Y el Elanar había aprendido lo suficiente en las últimas 3 semanas como para valorar el comienzo de las cosas. La sala estaba casi vacía cuando Nathaniel finalmente se acercó a ella. Cruzó la sala y se paró frente a ella. Y por un momento, ninguno de los dos habló. Parecía cansado. El tipo de cansancio que va más allá de lo físico, que viene de haber hecho algo necesario y difícil, y de entender que la dificultad no ha terminado, que el tribunal de circuito y la revisión y las cartas a 6 familias todavía están por delante, que hoy no fue un final, sino un punto de inflexión. «Estuviste extraordinaria», dijo. Lo miró. «Estaba preparada», dijo ella. «Eso es lo que viste. Es lo que debería haber visto hace 3 semanas». Lo dijo sin apartar la mirada, lo cual era más difícil para él que para la mayoría de la gente, y Eleanor reconoció el esfuerzo. «Debería haberte mirado la mañana en que Samuel entró aquí, y debería haber dicho frente a todos ellos que conocía a mi esposa y que mi esposa no hizo esto». «Sí», dijo el Elanar. «Deberías haberlo hecho». «¿Por qué no me lo dijiste?», dijo él. Y cuando ella lo miró con la expresión específica que esa pregunta merecía, él levantó una mano. «Lo sé. Sé la respuesta. Te pregunto porque quiero que lo digas. Quiero escuchar la verdad». Eleanor guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Porque te había estado diciendo cosas durante 3 años, Nathaniel. Cosas pequeñas,
cosas que me importaban. Y tú habías estado escuchando con la mitad de tu atención y respondiendo con la parte de ti mismo que funciona por hábito profesional. Y poco a poco había aprendido a esperar eso. Mantuvo la voz firme. Así que cuando esto sucedió, cuando sucedió lo que más importaba, no acudí a ti primero. Acudí a las pruebas, porque las pruebas eran algo que podía controlar. Él absorbió eso. Se sentó en la silla a su lado, no frente a ella, a su lado, y estuvo en silencio durante mucho tiempo. Afuera, podía oír a los últimos de la asamblea dispersándose. Voces en la distancia, caballos moviéndose. He sido un mejor magistrado que un esposo, dijo. Sí. No sé cómo arreglar eso. Lo sé, dijo ella. Pero acabas de pasar 20 minutos frente a una sala llena de gente negándote a proteger tu propia reputación a expensas de la verdad. Eso no es nada, Nathaniel. Eso, en realidad, no es nada. Él la miró. ¿Es eso suficiente?, dijo. No suplicando, preguntando genuinamente. Como un hombre hace una pregunta cuando está preparado para aceptar que la respuesta podría ser no. Eleanor pensó en el anillo, la banda de oro que había colocado sobre la mesa en este mismo edificio hace 3 semanas. No arrojado, no entregado, colocado. Como una prueba, como una condición. Es un comienzo, dijo ella. Lo que viene después va a llevar más tiempo. Y va a requerir que sigas haciendo lo que hiciste hoy. No solo en una sala pública, sino en casa, en el desayuno. Cuando te haga una pregunta y estés cansado. Cuando tenga algo que decir y estés preocupado. Lo miró directamente. ¿Puedes hacer eso? Él no respondió de inmediato, lo cual, se dio cuenta, era en sí mismo la respuesta. Porque un hombre que pretendiera hacer promesas que no podía cumplir habría dicho que sí de inmediato. Lo habría ofrecido con calidez y convicción y la particular fluidez de alguien acostumbrado a decir palabras por su efecto. Nathaniel se sentó en silencio con la pregunta, y ella pudo verlo dándole vueltas, midiéndose contra ella honestamente. Y luego dijo, voy a intentarlo. Genuinamente intentarlo. No puedo prometerte perfección, pero puedo prometerte honestidad. Eleanor sostuvo su mirada. Eso, dijo ella, es lo primero que me has dicho en 3 años que no tuviera una salvedad detrás. Algo cambió en su rostro. No una sonrisa exactamente, sino el precursor de una. Algo que pertenecía a la versión más joven del hombre con el que se había casado. Antes de que la gravedad profesional lo aplastara. ¿Eso es bueno?, dijo él. ¿Es real?, dijo ella. Me quedo con lo real. Margaret apareció en la puerta de la sala. Echó un vistazo a los dos sentados uno al lado del otro en la sala vacía, y se retiró con la discreción de una mujer que ha aprendido cuándo estar presente y cuándo ausente. Eleanor casi sonrió ante eso. Luego Nathaniel dijo, necesito decirte algo sobre el tribunal de circuito. Ella lo miró. Carver me dijo durante el receso que los casos del condado del Este, los que Gibbs mencionó, los que tu tía rastreó, podría haber una dimensión federal. Si Rading estaba moviendo fondos a través de las fronteras estatales. Si la manipulación se extendió más allá de los acuerdos de condado individuales a concesiones de tierras o acuerdos territoriales. Hizo una pausa. Esto puede volverse significativamente más grande de lo que pensé inicialmente. Eleanor absorbió esto. ¿Cuánto más grande? Aún no lo sé. Pero Carver va a traer a alguien de la Oficina Federal de Tierras para una consulta. La miró. Quiero que seas parte de esas conversaciones. No como mi esposa. Como la persona que construyó este caso. Ella escuchó lo que había debajo de eso. La distinción que estaba haciendo, no como mi esposa, sino como la persona que construyó este caso, no era un descarte del matrimonio. Era lo contrario. Era Nathaniel Harrington diciendo por primera vez que entendía la diferencia entre el Eleanor como una extensión de sí mismo y el Eleanor como una persona que había hecho algo en sus propios términos. De acuerdo, dijo ella. Él asintió. Y luego ninguno de los dos habló por un tiempo. Y no era el silencio de 2 personas sin nada que decir, sino el silencio de 2 personas que han dicho suficiente por ahora y están aprendiendo lentamente la diferencia. Las cartas se enviaron a las 6 familias a finales de la semana siguiente. Eleanor las escribió ella misma. Nathaniel las firmó en su capacidad oficial, pero el lenguaje era de ella. Claro, directo, sin las evasivas y suavizaciones legales que las habrían hecho más fáciles de escribir y más difíciles de entender. Le dijo a cada familia lo que se había encontrado. Les dijo lo que se corregiría. Les dijo que la oficina del condado estaba preparada para revisar cualquier otro documento sobre el que tuvieran preguntas, sin costo, en cualquier momento. 3 de las familias respondieron en el plazo de un mes. Una de ellas, una mujer llamada Ruth Caldwell, cuyo esposo había muerto el año anterior creyendo que las protecciones de su acuerdo se habían disuelto legítimamente, escribió una carta que Eleanor leyó 3 veces y luego guardó en la caja de cedro donde guardaba los papeles de su padre. Ruth Caldwell escribió: no sabía que se podía deshacer. Había creído durante 2 años que la pérdida era simplemente algo que teníamos que aceptar. Estoy agradecida más allá de lo que puedo expresar adecuadamente de que alguien mirara. Eleanor llevó esa frase con ella durante mucho tiempo.
Samuel Reading compareció ante el Tribunal de Circuito en septiembre. Los procedimientos duraron 4 días. Su abogado argumentó irregularidad administrativa. El juez de circuito encontró fraude deliberado. Reading fue inhabilitado para ejercer, sus cuentas congeladas a la espera de la restitución a las familias afectadas. Y el caso en su contra fue remitido a la Oficina Federal de Tierras para la investigación más amplia que George Carver había predicho. No miró a Eleanor cuando se cruzaron en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Ella no se lo exigió. El caso de Abigail Carter fue más complejo. Su abogado era hábil y el argumento de que había recibido fondos sin dirigirlos tardó más en desmantelarse. Pero la carta que Eleanor había encontrado, la que nombraba el programa revisado 14 meses antes de que apareciera como prueba, fue lo que se mantuvo. El Tribunal de Circuito determinó que Abigail había sido una participante activa en el plan, no una beneficiaria inconsciente. La finca de su padre fue sujeta a una incautación parcial para la restitución. Dejó el condado antes de que se emitiera la orden final. Silenciosamente, sin la compostura elegante que había mantenido durante la asamblea. El Eyanar oyó que se había ido al sur. No pidió más información que esa. Lo que sí pidió, en octubre, cuando el caso del circuito se cerró, cuando la revisión federal estaba en marcha, cuando el condado se había asentado de nuevo en el ritmo particular de una comunidad que ha procesado un shock y ha comenzado a superarlo, fue una tarde a solas. Le dijo a Nathaniel que iba a la propiedad de su padre, la antigua casa de los Whittaker, que había estado en fideicomiso desde su muerte y que no había visitado desde el funeral. Le dijo que necesitaba ir sola, y él no preguntó por qué, lo cual fue en sí mismo una pequeña evidencia de cambio. Pasó 2 horas en la casa. Caminó por las habitaciones como se camina por las habitaciones de un lugar que existía antes de que lo entendieras, buscando la versión de ti misma que se había formado allí. El estudio de su padre todavía olía a papel y cuero, y a ese tipo particular de humo de leña que significaba que la chimenea necesitaba limpieza. Su escritorio seguía como lo había dejado. La caja de cedro original, la que él había guardado allí antes de darle una copia de su contenido, todavía estaba en el estante. La bajó. Dentro, más copias de más documentos que se remontaban más atrás de lo que ella sabía. Su padre había sido cuidadoso. Había sido cuidadoso durante mucho tiempo sobre muchas cosas, y no había podido protegerse de todo. Pero le había dejado lo suficiente para que, cuando llegara el momento, ella pudiera protegerse a sí misma. Apoyó la mano sobre la tapa de la caja. Lo encontré, dijo a nadie. A él. Lo encontré todo. Volvió a poner la caja en el estante. No lloró. Regresó a la finca Harrington al atardecer, cuando el verano finalmente había comenzado a ceder, y el aire había bajado a algo que casi se sentía como misericordia. Nathaniel estaba en el estudio cuando llegó. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Todo bien?, dijo. Sí, dijo ella. Y luego, porque era verdad, y porque se había prometido a sí misma que diría cosas verdaderas de ahora en adelante en lugar de convenientes. Lo estaré. Él asintió. No insistió más allá de eso. Subió las escaleras y se paró en la ventana de la habitación que había sido enteramente suya durante el último mes. Y miró la propiedad, los campos, la línea de la cerca, la última luz del día desapareciendo del cielo. Y metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de oro. Lo había estado llevando allí desde la mañana de la asamblea. No como una decisión, como un recordatorio. Como el peso físico de una pregunta que no había estado lista para responder. Lo miró durante mucho tiempo. Luego se lo volvió a poner. No porque fuera fácil. No porque todo estuviera resuelto, no porque el matrimonio fuera lo que había sido antes, o lo que ella había imaginado que podría llegar a ser, o lo que cualquiera de los cuidadosos planes de hace 3 años había pretendido. Se lo volvió a poner porque el hombre de abajo se había parado frente a una sala llena de testigos y se había negado a protegerse a sí mismo. Y eso había sido un comienzo. Y el Eleanor Whittaker había aprendido por las malas. La única manera en que se aprende algo importante. Que no se puede llegar a la mitad sin pasar primero por el principio. Se puso el anillo y se miró la mano. Y no era la mujer que se lo había quitado. No era la mujer que se había parado en esa sala hace 3 semanas y había sentido el peso del juicio de otras personas presionando como el calor del verano. No era la hija del comerciante, aprendiendo a manejarse en una casa que no sentía como suya. O la esposa del magistrado realizando los rituales de una vida cómoda. O la mujer acusada frente a testigos y recibida con silencio por la única persona cuya voz debería haber sido inmediata. Era Eleanor Whittaker. Había encontrado el sello en una caja de cedro. Había construido el caso a partir de una discrepancia de 5 días. Se había parado al frente de una sala y había hablado sin permiso, sin rescate, sin nadie que llevara el peso de ello más que ella misma. Y no había vacilado. Esa era quien era ahora.